Habíamos hablado mucho ya con relación a lo que es los tributos, hablamos de cómo pueden hacer, cuáles son los sujetos que pueden interactuar cada uno en su papel de sujeto activo, sujeto pasivo, el hecho imponible en cada situación y cuando hablamos de clases de tributos tenemos mucha conexión con lo que es nuestro hecho imponible. ¿Ven todo ahí la imagen? Yo sí, profe. Qué suerte. Bueno, entonces quiere decir que los demás también tienen. Ahí está. Bueno, de una manera de dar una introducción a lo que es la lección, hablamos de lo que es y reiteramos que el tributo es una prestación pecuniaria o de otra especie exigida por el Estado en virtud de una ley. Siempre en virtud de una ley. A los efectos de obtener ingresos para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo nacional. La clasificación de los tributos tiene como nota característica no solo una diferencia conceptual entre cada una de ellos, sino la forma en que se manifiesta en cada una de las especies el fenómeno tributario en su connotación económica y financiera, y sobre todo en lo que respecta a la actitud o respuesta del Estado de cara a la entrega de la contribución o prestación pecuniaria por los sujetos obligados. Entonces, cuando hablamos de tributo, estamos hablando de una suma que generalmente es dinero que los sujetos pasivos están obligados a entregarle al sujeto activo, que es el Estado, y esto es en virtud a una ley. Nuestra ley siempre tiene que ser una ley no puede exigir al pasado. Entonces, las leyes que tengan referencia también a lo que son a los tributos, entonces son exigibles desde el día siguiente de su promulgación. Entonces, si nosotros nos estamos pagando un tributo por una de estas clases de que vamos a ver ahora, y después el día 1 de enero sale una ley que nos exige, no nos puede obligar el Estado a cobrarnos por los meses anteriores a la promulgación de esa ley. Entonces, ¿por qué eso? Porque nosotros tenemos un principio constitucional que es el principio de la irretroactividad de la ley. Entonces, la ley nos dice ese principio de que no puede ser exigido al pasado porque la ley tiene con miras al futuro y eso hay una excepción sola y únicamente cuando es más favorable al condenado en los casos penales. Entonces, si Pedro tiene una condena de 10 años por un hecho punible, después le condenaron en el 96 y sale una ley en el 97 que dice que esa ley ya no va a ser punible con 10 años, sino va a ser con 5 años únicamente. Entonces, en esa casualidad únicamente Pedro puede solicitar una revisión al tribunal para que la expectativa de pena en la que le condenaron baje a ese 5. Esa es la única excepción para el caso de la irretroactividad de la ley. Y lo mismo ocurre con relación, por ejemplo, a las leyes que antiguamente eran menos, como nosotros teníamos en el 2014 salió una nueva ley de domicilio, de violencia familiar. Entonces, los hechos punibles que se realizaron, que ocurrieron antes del 2014, eran condenados hasta 5 años nomás. Actualmente ya es un crimen porque ya es condenado con 8 años. Entonces, los hechos punibles que se cometieron hasta 14, hasta el 2014 son actualmente por la cantidad de años, pero ya no vamos a encontrar procesos que estén en trámite por la antigua ley, pero todos los casos que eran hechos de antes del 2014, entonces era tratado exclusivamente por esa ley que era de 5 años, por más de que, por ejemplo, la condena ya se dio en el 2016 o 2017, por este principio constitucional que solamente da
una salida en casos de cuando es favorable, no así cuando es desfavorable al encausado, ¿verdad? Entonces, de repente, en ese caso va a ser más favorable a la víctima, pero la ley tiene no tiene establecido eso. Y seguidamente también nos reitera la tipificación que tenemos estipulado dentro del artículo 178, que los recursos del Estado para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas y contribuciones y demás recursos. Ahí venimos a hablar de las clases que tenemos de tributo específicamente. ¿Pudieron encontrar este material en el campus? ¿Alguien pudo acceder ya al material? ¿O nadie? No, profe. La verdad, profe, que ni entré, ¿para qué te vamos a mentir? Ah, bueno, pero yo creo que si entran van a encontrar y si no encuentran avísenme porque a veces puede que yo también alce mal en otro grupo, entonces verifiquen nomás por si no tengan en el campus. Dale, Bueno, profe, vamos a mirar. gracias. Tenemos entonces, cuando hablamos de clasificación de los tributos, vamos a tener específicamente lo que son los impuestos, la tasa y las contribuciones. Entonces, son tres clases de tributos que tenemos y vamos a ver cuál es el concepto de cada uno de ellos. Dice que impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente a toda actividad estatal relativa al contribuyente. Es el mayor ingreso, es el que mayormente ingresos proporciona al Estado. Entonces, el Estado tiene mayormente ingreso a través de los impuestos. Tenemos como primer en la lista de la mayoría por el que ingresa dinero al Estado es a través del impuesto. ¿Y qué es la tasa? La tasa ya es mediante la entrega al Estado de una prestación pecuniaria por parte del sujeto obligado, se verifica una respuesta de este consistente en la prestación de un servicio determinado. Entonces, la tasa ya es una contraprestación del Estado que paga el contribuyente, ¿verdad? Y eso se da en cada situación. Por ejemplo, le tenemos, si vos no vas a iniciar un juicio, si Oscar no va a iniciar un juicio de obligación de hacer escritura pública, el Estado no le va a obligar a Oscar a pagar esa tasa por el servicio judicial. Pero si Oscar va a tener que iniciar el pago, ese juicio, entonces Oscar tiene la obligación de pagar una cantidad que la ley estipula en concepto de tasas judiciales sobre el monto que Oscar va a reclamar en concepto de cumplimiento de contrato. Cuando es juicio ejecutivo, es sobre el monto del juicio ejecutivo se paga, si es 10 millones, se paga 0.50% en concepto de tasas judiciales. Si Oscar desea iniciar un juicio en el juzgado de paz, hasta 9 millones, Oscar no va a pagar en concepto de tasas judiciales. A partir con más de 9 millones hasta 29 millones, que es actualmente la competencia del juzgado de paz, Oscar va a tener que pagar ya ese concepto de tasa judicial. Entonces, allá al finalcito, cuando salga la sentencia judicial, va a decir que Oscar tiene el derecho de cobrar capital más intereses, costos y costas. En costos y costos entran los gastos que se hizo en el juicio hasta la sentencia y en las costas ya entran la regulación de honorarios del profesional. Entonces, esa es la diferencia también que se hace ahora. Entonces, si Oscar no pagó tasa en los montos de hasta 9 millones, no le va a salir en la condena en los costos. Le va a salir costas ya nomás que es los honorarios profesionales que a Oscar le corresponde. Esas son las diferencias que existen.
Y tenemos varias clases, no solo con relación a tasas judiciales que son propios ya de, de lo que es el juicio en sí, ¿verdad? Pero tenemos tasas municipales, por ejemplo, en el barrido, la limpieza y recolección de basuras, prestación periódica mediante pago, respuesta directa personal. Entonces, todas esas clases son tasas que pagamos en- dentro de nuestra clasificación de tributos. Y por último tenemos la contribución. La contribución es el destino que se da a los recursos provenientes de este tributo y la actividad que desarrolla el Estado, que proporciona una ventaja o beneficio personal al contribuyente. Dos grupos, la contribución de mejora o de obra pública y la contribución social. Entonces tenemos dos clases de contribuciones nomás. Una que es de mejoras o de obra pública y otra la contribución social. ¿Cuál les parece que es la de mejoras o de obras públicas? ¿Cuál es nuestro ejemplo que tenemos ahí? ¿Quién nos lee qué es la contribución de mejora o de obras públicas y cuándo es la contribución social? Ni un... Te voy a leer, bro. Dale. La contribución de mejoras o de obras públicas es aquella donde la ventaja o el beneficio que recibe el contribuyente es de carácter patrimonial. Ejemplos: pavimentos, caminos, carreteras, etcétera. La contribución social, la respuesta del Estado, se traduce como una ventaja o beneficio para la contribuyente reflejada es en la prestación de servicios sociales diversos. Ejemplo: IPS. ¿Se entiende la diferencia uno con el otro? ¿Cuándo es contribución de mejoras y de obras públicas y cuándo es contribución social? Que es el único y mayor ejemplo que tenemos es la cuestión de IPS, ¿verdad? Entonces nosotros le pagamos al Estado en retribución que el Estado no tiene que proporcionar el seguro médico, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de contribución social. Y cuando hablamos de contribución de mejora, sí que tenemos, como solemos ver y hablamos aquella vez también que con relación a los pavimentos, a los caminos, a las carreteras, entonces esos hechos que estamos viendo son hechos generador eh, de clasificación entre los tributos, ¿verdad? Y tenemos algunas situaciones que son parecidas y otras diferencias entre, por ejemplo, la tasa y el precio público. Dice que son semejanza. En la tasa y en el precio se manifiesta la entrega de una prestación pecuniaria por parte de una persona o entidad. Tienen un acreedor común, que es el Estado. La respuesta del ente estatal en una prestación semejante consiste en la prestación de un servicio determinado, medible, directo, personal y diferenciado. Otro, desde el punto de vista financiero, tenemos que las tasas proporcionan recursos cuyo producido se destina a cubrir el costo de los servicios. El precio público es el monto establecido por el Estado para la prestación del servicio, persigue la obtención de un margen de ganancia o beneficio, y una crítica es que no es definitoria porque existen casos en los cuales el Estado proporciona el servicio aún a costas de pérdidas, lo que se ha dado en denominar precio político. Y nos da un ejemplo como es el Petropar, ¿verdad? También tenemos desde la vista económico, tasa se realiza en un régimen monopolio
cuando hablamos de monopolio decimos que es porque se centra en un solo ente eh, el derecho de ponerle precio. A eso nos referimos cuando hablamos de monopolio. Hablamos de precio público, se realiza normalmente en libre concurrencia con los particulares en virtud de un acuerdo de voluntades y la crítica es no en todos los casos el servicio estatal retribuido con precio público se realiza en libre concurrencia sobre la base de un contrato de adhesión. El ejemplo del ESAT por la provisión y contribución del servicio de agua corriente, entre otros. ¿Cuál es el servicio que nosotros recibimos en el que también solamente el Estado pone los precios? Y suele ser punto de queja entre todos los ciudadanos con relación a la energía eléctrica, ¿verdad? ¿Ande de quién es? Del Estado, profe. Del Estado. ¿Y quién es el que pone el precio de la energía eléctrica? Y no tiene ni siquiera competencia. El Estado, ¿verdad? Y eso fue mucho tiempo lo que ocurrió, por ejemplo, con las líneas bajas antiguamente cuando no había otro sistema de comunicación. Entonces, antes lo único que teníamos eran las líneas bajas y el Estado era el que estipulaba el costo que íbamos a pagar por el precio, por el uso de ese servicio específicamente, ¿verdad? Actualmente, después de la innovación y de los tiempos, vinieron muchos otros servicios más de telefonía celular en el que actualmente sabemos que la Copaco, o como le llaman actualmente, no, ya no es Copaco, ¿verdad? Sigue siendo Copaco, profesora. Entonces actualmente Copaco casi poquísima es la gente que tiene línea baja en casa. Antes se llamaba Antelco, después se cambió a Antelco. Copaco. Entonces, en la época en que era Antelco, era prácticamente el único servicio que teníamos. Después, inclusive con relación a Internet también, ¿verdad? Antiguamente era solamente la que nos proporcionaba Antelco. Actualmente ya tenemos miles de servicios, ya no existe, ellos ya son dueños de proporcionar el precio que ellos quieran a sus clientes y ya no tienen ninguna injerencia, eso, las empresas privadas ya no tienen injerencia del Estado en obligarlos a determinar el costo. Entonces, esas son algunas características y algunos cambios que vinieron dándose ya con el tiempo, ¿verdad? Pero que antiguamente no se daba y que tenemos hasta ahora, por ejemplo, con relación a la energía eléctrica. ¿Y cuáles son eso desde el punto de vista jurídico? Dice que el precio público no existe ninguna diferencia entre un contrato de derecho privado y el acuerdo basado en la voluntad de las partes para la prestación de los servicios por parte del Estado, mediando el cobro de una suma de dinero. La tasa es una prestación pecuniaria exigida por el Estado por imperio de la ley por acto de autoridad del poder público. La diferenciación desde el punto de vista jurídica es válida e irrebatible y en la certeza fundamentación de que el precio público se sustenta en un acuerdo contractual libremente expresado en virtud de la voluntad de las partes, mientras la tasa se fundamenta en una exigencia jurídica impuesta coercitivamente por el Estado, por imperio de la ley, para la entrega de una prestación pecuniaria por la prestación de un servicio determinado, personal, diferenciado y divisible. Y dentro de eso, cuando hablamos de clasificación de los tributos, necesariamente tenemos que hablar también de los impuestos ordinarios, extraordinarios, directos e indirectos, personales, reales, únicos, múltiples, internos, al comercio exterior, fijos, porcentuales y progresivos. Unas cuantas clases. ¿Qué nos habla y cuáles son cuando los impuestos son ordinarios? ¿Quién nos lee el impuesto ordinario?
Buenas noches, Right. profe. Voy a darle lectura. Sí, te escuchamos. Ordinario, cuando forma parte del régimen el derecho positivo vigente y que se aplica regularmente dentro del país y cuyo cálculo estimativo de ingresos forma parte del presupuesto general de la nación. Es la que se asienta en el rubro de ingresos ordinarios del presupuesto general de la nación. Entonces, esos son los ordinarios. Dice que cuando forma parte del régimen del derecho positivo vigente, cuando nos estamos refiriendo a derecho positivo, nos estamos refiriendo a leyes actuales vigentes. A eso nos estamos refiriendo. Y dice que se aplica regularmente dentro del país y cuyo cálculo estimativo de ingresos forma parte del presupuesto general de la nación. Entonces, cuando hablamos de impuestos ordinarios, tenemos conexión con el derecho positivo que van a ser estipulados en leyes actuales, o sea, vigentes, y que son parte también dentro del presupuesto general de la nación. Y cuando hablamos de extraordinarios, cuando hablamos de impuestos extraordinarios, recurre a ellos en atención a circunstancias extraordinarias. Más o menos el nombre lo dice todo, ¿verdad? Cuya cobertura no está prevista ni respaldada por los ingresos ordinarios del Estado. Y cuando hablamos de impuestos directos, no hay posibilidad de que el contribuyente traslade la carga económica a otro sujeto obligado o se desprenda de ella transmitiéndola a otra persona. Entonces, cuando hablamos de impuestos directos, no existe esa posibilidad de que exista una persona que pueda suplir la necesidad directa del cumplimiento de esa persona. Déjenme que le voy a aceptar al compañero. Y no existe la posibilidad de que esa persona pueda delegar esa obligación que es impuesta por ley. La incidencia es asumida única y exclusivamente por el contribuyente sin posibilidad de trasladarla a terceras personas. Es de fácil individualización e identificación del contribuyente. Se pueden tener nominados e inscriptos en registros y padrones. Y nos pone el ejemplo del impuesto inmobiliario y el impuesto a la renta. Y cuando son indirectos, puede trasladarse la carga económica a otro sujeto obligado. Dificultad para la individualización del que verdaderamente soporta la carga económica de la contribución. En casos de IVA y ISC. Cuando hablamos de impuestos personales, ¿quién nos lee impuestos personales? Toma como centro de tributación la persona y la manifestación contributiva en todos sus ingresos o acrecentamiento patrimonial en un periodo determinado. Ejemplo, impuesto a la renta global o personal, impuesto a la renta de los servicios personales no vigente. Entonces, a eso se refiere impuestos personales, es decir, toma como centro a la persona y no como lo vamos a ver seguidamente con relación a las reales. A las reales, por ejemplo, importa el bien, no importa la persona. Mientras que las personales importa la persona, es la que genera el hecho imponible que la obliga al pago de ese impuesto. Y nos pone ahí, por ejemplo, con relación a la renta por el pago de servicios personales. ¿Los abogados son servicios personales o no? Con relación a al cobro de honorarios, el abogado tiene que pagar un impuesto al Estado. ¿Podríamos clasificarlo dentro de los impuestos personales que dicen? Como la patente profesional, ¿verdad? Sí, porque es un servicio que no le vas a poder cobrar a otro profesional que no sea abogado. Entonces Oscar en su calidad de abogado está obligado, si presta servicio como abogado, está obligado al pago de
de una porción de ese honorario. ¿Por qué le digo porción? Porque generalmente la gente hace así, ¿verdad? La gente te dice, ¿cuánto me vas a cobrar por un juicio? Y le decís, ¿querés factura o no? Si te dice que quiere factura, vos ya le incrementás 10% del valor que le vas a cobrar. Si te dice que no, porque ahí, si vos no emitís factura, no es algo legal, pero lo que generalmente se hace, ¿verdad? Al no emitir factura, entonces vos no declarás ese ingreso y no pagás el impuesto. Pero si declarás al emitir factura, la gente generalmente le incrementa ese 10% que va a tener que pagar. Y ese es en calidad del servicio profesional que uno ofrece. ¿Cuándo es impuestos reales? ¿Quién nos lee? Reales, vio. Sí. Toma como centro a un objeto del cual es titular una persona. Son los impuestos de carácter patrimonial. Ejemplo, un impuesto inmobiliario, impuesto a las patentes del auto, vehículos y el impuesto a las patentes comerciales e industriales. Entonces, cuando hablamos de reales, ya nos estamos refiriendo independientemente a la función que ejerza la persona dentro de su trabajo o de la función en el que se está desempeñando, el impuesto recae sobre el bien particularmente. Y los ejemplos clarísimos que tenemos son el impuesto inmobiliario y tenemos también el canon que se paga por la habilitación de los vehículos para circulación, ¿verdad? Entonces, independientemente a que si ese Kia es utilizado por Marco o por Cristian, el Kia tiene, independientemente a quién esté utilizando, si Marco sigue teniendo el título y en el registro aparece, el Kia es el que es el hecho imponible, entonces el Kia recae sobre la obligación, sobre el bien y tiene la obligación de pagar la persona que lo está usufructuando. Esa es la diferencia de los impuestos personales y los impuestos reales. Cuando son impuestos únicos, un solo impuesto que grave. Y cuando son impuestos múltiples, resulta más fácil, pues se pueden explicar sobre una variada gama de hechos imponibles, según las diversas formas y expresiones en que se revela la capacidad contributiva. Cuando hablamos de impuestos internos, donde el hecho imponible se focaliza dentro de los límites territoriales del Estado o del país, y cuando hablamos de impuestos al comercio exterior, hablamos de que el hecho imponible adquiere movilidad, es decir, puede pasar las fronteras de nuestro territorio, como puede tener influencia más allá de las fronteras por cuando involucra a dos soberanías estaduales y nos pone de ejemplo la importación y la exportación. Y por último, tenemos los impuestos fijos, eventuales y progresivos. Cuando son fijos, nos referimos sin tener en cuenta la base económica o cuantitativa del impuesto, la ley fija un monto específico para cada caso. Nos pone el ejemplo del impuesto en papel sellado, las estampillas, subsisten ciertas operaciones grabadas por la tributación municipal. Entonces, cuando nosotros hacemos uno de estos servicios del Estado o de cualquier otro ente encargado de ello, tenemos precios fijos específicamente en la ley. ¿Por qué suele variar ese costo? Porque los montos especificados por la ley te dice que el apostillado en relaciones exteriores para que vos lleves un documento a utilizar en otro país es de tres jornales mínimos.
¿Y por qué varía? Por qué hoy puede ser 130.000 y dentro de 3 años puede ser 180.000? Porque varía el salario mínimo, pero la ley siempre va a estar 3 jornales mínimos. Solamente que varía los precios, no es que exista una variación y la ley dice que dentro de tantos años se va a mudar y se va a acrecentar 3% más. No es así. Es fijo, pero suele variar porque varía nuestro salario mínimo, solamente por eso. Y cuando son porcentuales, se aplica un porcentaje invariable sobre la base imponible o quantum, aunque éstas sean de montos diferentes. Los impuestos inmobiliarios, que son 1% sobre el valor oficial de la superficie del inmueble y las mejoras. Entonces, en ese caso se paga porcentaje y no es fijo. Ya varía de acuerdo al monto fiscal de tu inmueble. Y eso también varía, si así como dijo la vez pasada el compañero, si tu inmueble ya tiene asfalto, si tiene servicios públicos de luz, todas esas cuestiones hacen que varíen también el precio fiscal del inmueble. Y cuando hablamos de impuestos progresivos, se aplica un porcentaje o tanto por ciento sobre una base imponible. Pero el porcentaje varía y se mueve en la medida en que también lo hace la base o el quantum. Ejemplo, patentes municipales que pagan los comerciantes o industriales, donde el porcentaje comienza con un mínimo sobre la base del activo de los balances generales y va subiendo en la medida que el activo sube de monto hasta alcanzar un máximo. Entonces, ese es cuando es progresivo. Entonces, tenemos los fijos, tenemos el porcentual que varía de acuerdo a nuestro hecho imponible y el progresivo que ya viene a trabajar ahí capital en cada caso. Sería una despensa que se convierte en supermercado. Sí, porque varía ahí su ingreso. Perfecto. Sí. Entonces va subiendo, generalmente sucede mucho también con las fábricas, ¿verdad? Empieza como una menor, pero va subiendo con los años, entonces también su monto va a ir progresando el hecho imponible. Porque Depende del balance presentado, bro. sí, depende del balance. Entonces, si en el 2011 tenía un ingreso de 100 millones y en el 2013 ya tiene 500, ese ya varía ya su porcentaje también, o sea, va a ir incrementándose. ¿Y qué pasa si seguís manteniendo el mismo balance del 2011? Y pagás el mismo. No, pero voy a incrementarse tu negocio y estás evadiendo el fisco. Y eso ya es una cuestión. Generalmente se dice que los contadores estudian para cobrar y después se reciben y hacen trucos para no pagar, ¿verdad? Eso ya es una cuestión. El famoso maquillaje, como le dicen, ¿verdad? Sí, pero no es legal. Incluso hay una multa súper elevada con relación a eso, sí sé, pero la gente hace. Así como el profesional del derecho que no presenta factura. Sí, yo suelo hacer eso. Si el cliente me pide factura, le incremento 10% y generalmente muchos te dicen que prefieren no pagar nomás. Porque es unos cuantitos, ¿verdad? Así es siempre, ¿verdad, profe? Sí. Porque si no, vos pagás de tu honorario vas a tener que pagar. Si vos emitís factura, pagás de tus honorarios, vas a tener que pagar. Eso Y no, es. no es más fácil comprar nomás factura entonces. Y no sé, la verdad que yo nunca compré un poco. Generalmente le doy esa opción al cliente, ¿verdad? Pero los que tienen facturas que tienen que presentar, igual te pagan los honorarios con el pedido de factura, porque ellos también, los funcionarios de Itaipú generalmente te piden igual la factura, por más de que te van a pagar un 500.000 más o 1 millón más, ¿verdad? Pero te piden factura, porque ellos también tienen contabilizado su finanza.
pero los contadores son muy buenos en eso. Yo sé que venden y tienen toda esa situación que generalmente ocurre, que le venden generalmente a las empresas grandes, ¿verdad? Ellos son los que más suelen necesitar. Ellos consiguen factura, profe, y meten factura y eso ahí va arreglando otra vez el balance de los contribuyentes. Así mismo es. Ustedes saben que si nosotros vemos, es demasiado escaso la cantidad de abogados que trabajan en la parte tributaria, ¿verdad? Eso es porque generalmente es un campo desconocido para muchos. Lo que generalmente con el cual más trabaja el abogado es en la parte civil, penal, entonces es lo que más se conoce, ¿verdad? Y en la parte tributaria nosotros tenemos demasiado poca gente especialista en eso, ¿verdad? Entonces, los abogados que trabajan en la parte tributaria suelen tener muchísimos clientes que tienen muchísimos problemas así de montos muy elevados, en el que el abogado tributarista gana, en un juicio, gana todo lo que pudo haber ganado un abogado penal en 20 juicios. Entonces, es más escaso la cantidad de trabajo, ¿verdad? Pero suelen ganar muy bien, pero el problema es que todo se resuelve en la capital, ¿verdad? Entonces, por eso es que generalmente los abogados tributaristas son todos de la capital, son los que más trabajan con esto porque eh, los negocios se hacen allá, ¿verdad? Pero tenemos demasiado poco, por un desconocimiento también por gran parte de los profesionales. Bueno, esta es lo que es parte de nuestra unidad 6. Para mí es una de las bolillas súper importantes que tenemos dentro de la asignatura, ¿verdad? Vamos a ir viendo más adelante. Yo le voy a traer una unidad específicamente que vamos a hablar de los impuestos, de las tasas judiciales, que me parece súper importante que ustedes desarrollen también porque suele ser el día a día cuando nosotros ejercemos la profesión, ¿verdad? Entonces, voy a preparar una clase específicamente que vamos a hablar con relación a las tasas judiciales, por qué se paga, cuándo no se paga, qué porcentaje se paga en cada caso, cuál es la diferencia. Por ejemplo, vamos a ver juicios que se paga la sucesión, por ejemplo, la tasa se paga al final y, por ejemplo, una obligación de hacer escritura pública lo pagamos al inicio porque pasa eso. Todas esas cuestiones, que es un tema muy interesante que les va a gustar mucho porque es siempre más palpable, más concreto para ustedes que están ahí a puntito de terminar y que les va a gustar mucho y vamos a ir viendo después otras unidades que siempre son más específicas y más relevantes para desarrollar. ¿Cuándo más o menos sería eso, profe? Para tener un manejo nomás. Y tengo que mirar un poco, no tengo a mano mi programa, pero podríamos haber incrementado ya eso, por ejemplo, hoy, pero como tenemos clases a las 21, ¿verdad? Más o menos sobre eso yo me suelo fijar con los horarios y este era una unidad un poco larga que podemos ver la clase que viene para desarrollar ya. Específicamente, porque en la unidad, el programa no trae así específicamente una unidad que habla de tasas judiciales, sino que habla de manera general, pero le vamos a aplicar específicamente tasas judiciales dentro de eso. Porque es muy importante va a ser esa clase, profe, entonces también Sí, para decirle a los compañeros, eso para que en la próxima clase la mayor sí. cantidad de personas puedan entrar también. Y yo creo que sí, porque el jueves que viene podemos conectarnos incluso a las 7. Yo no voy a tener clase los otros, entonces podemos conectarnos a las 7 y así tocamos un poco ese punto.
Excelente, Dale, profe. dale, entonces Profe, quedamos. yo también quiero Sí, comentarte algo. Hola, profe, discúlpame que te moleste. Nosotros el otro jueves no creo que nos conectemos los de Villarrica porque el miércoles tenemos nuestro Inter y el jueves los juegos. bueno. Pero la clase igual queda grabada. Pueden asistirlo después, Alberto. Bueno, dale, profe. ¿Te escuchamos, Lizzy? Sí, profe, justamente quería comentarte algo. El miércoles pasado tuvimos una pequeña reunión de compañeros acá en la filial de Itagua y Sí. estuvimos comentando sobre la materia y nuestro horario. ¿Qué posibilidad hay, profe, de volver a nuestro horario normal? Lizzy, yo tengo otra asignatura antes de la nuestra. Ese es mi inconveniente. Y tengo Justamente presencial, entonces yo termino y empiezo con ustedes. porque nosotros tuvimos, por ejemplo, al comienzo una profesora que se llama Rocío Romero de nuestra filial. ¿Sí? La profe nos había dicho que esta materia es muy extensa, muy interesante y a nosotros lo que estuvimos comentando en esta reunión de compañeros fue que nos está preocupando un poco el hecho de que tenemos 30 minutos, a veces, por ejemplo, las clases se graban nomás y no podemos participar, etcétera. Y por eso queríamos saber qué posibilidad había, profe, porque algunos, por ejemplo, quieren que sea más extenso el horario de la clase, pero a otras personas, por ejemplo, quieren también, pero tienen problema por el hecho de que pueda terminar muy tarde porque trabajan al día siguiente. Sí, por eso suelo respetar el horario de las 9, ¿verdad? No suelo querer por eso pasar ese horario porque tenemos horario de hasta ese horario, ¿verdad? Entonces, ese es principalmente mi inconveniente. Yo inclusive le había dicho a los dirigentes, ¿verdad? Que ellos están en conocimiento de esta situación. Y para mí por lo menos es imposible poder conectarme con ustedes por esa situación porque yo tengo clase con ellos desde las 5:15 y yo termino con ellos y me conecto con ustedes y ese es mi inconveniente. La semana que viene, por ejemplo, yo no tengo clase con ellos porque ellos están con sus competencias también. Entonces, por eso es que no tendría problema de conectarme con ustedes desde las 19, ¿verdad? Me Por eso es acuerdo muy importante bien, la profe, grabación, profe. que usted había comentado luego cuando empezamos la clase que usted iba a tener presencial primero y después que se iba a conectar con nosotros. Y la gran mayoría, hasta donde yo me acuerdo, habíamos aceptado esa situación con usted, profe. De mi parte, no hay ningún problema Y ni de los compañeros de la justamente, filial de Villarrica. sí, justamente la compañera delegada Ruth había enviado también en nuestro grupo para poder debatir, algunos estuvieron de acuerdo, otros no. Pero ¿qué pasó? No sabíamos nomás que el tiempo también se iba a afectar por el hecho de que íbamos a tener así media hora, que algunos días se iba a grabar nomás. Entonces, por eso fue que nuestra filial de Itagua la vez pasada tuvo una pequeñita reunión y llegamos nomás a esta conclusión de qué podíamos hacer para poder tener un poquito más de clase y respetar un poco más el horario, porque nos afecta, esta materia es muy interesante y como anteriormente nosotros ya teníamos así problemas con los docentes, entonces una cosa nos quedó muy claro del hecho de poder hablar y ver y llegar a un acuerdo con el docente. Hablar no es luego un problema para mí, profe. Yo no, hablando no te creo problema, no le creo problema a ningún compañero. Solamente estoy manifestando que tuvimos esa reunión. ¿Qué te parece a vos que estaría bueno que hagamos? Y en realidad no es una cuestión de que yo quiera o no, ¿verdad? Tengo yo inclusive a ellos en su momento le planteé a los directivos, ¿verdad? Si no se podría, que yo tendría que renunciar únicamente, ¿verdad? A la asignatura. Entonces, como ya habíamos iniciado también y ellos me plantearon y yo les planteé la situación, ¿verdad? Quedamos en que íbamos a conectarnos una vez que yo termine mis clases, nos conectamos con ustedes, ¿verdad? Pero eso ya depende exclusivamente de cada curso, ¿verdad? O sea que la facultad ya te da esa potestad de hacer eso, profe. No es que vos quieras Sí, nomás o no querés. Y además, no todas las veces se tiene media hora ni todo es grabado, porque generalmente se tiene una hora, o sea que serían de 8 a 9, sí o sí tenemos clase. La semana pasada nomás lo que se tuvo media hora por el tema de las tareas y cosas así, nomás que se sí. habló, si no me estoy equivocando.
Creo que una vez grabamos clases, ¿verdad? Que también es esa posibilidad en las clases online. El docente tiene la opción de hacerlo sincrónica o asincrónica, ¿verdad? Entonces el docente también tiene la posibilidad de grabar nomás sus clases, pero no, a mí no me gusta esa clase, o sea, a mí no me gustaría grabarle nomás a ustedes y que ustedes puedan escucharlo, ¿verdad? De repente a muchos alumnos les va a gustar, pero a mí me gusta interactuar con ustedes, ¿verdad? Infelizmente los jueves tengo ese inconveniente. Y habíamos hablado también de poder cambiar otro día, pero tampoco se daba la situación, ¿verdad? Oscar me había dicho que ellos tienen clases, por ejemplo, en Ciudad del Este, creo que de lunes a jueves directo. Entonces, por eso tampoco pudimos cambiar de día y lo único que pudimos hacer es conectarnos un poquito más tarde, ¿verdad? Pues como yo les Sí, digo, ¿verdad? Profe, porque tampoco, profe, perdón, nosotros, Lizzy, nosotros habla nomás. también nosotros también ya los viernes tenemos práctica, profe, de 4 a 7. Nosotros lo mismo también, los viernes tenemos Profe, práctica. profe, permiso. Sí, te escucho. Sobre el punto nomás de lo que comentó la compañera Lizzy, yo soy Cristian de la filial de Itagua también. Yo creo que la preocupación en sí nomás es, profe, como es muy extensa la materia y ya nos llegó a ocurrir con otros docentes, de querer desarrollar toda la unidad de una materia a velocidad y el alumno no se enriquece con la materia, no se queda. Y varios docentes nos desayunaron también con unidades que no desarrollamos por querer terminar las unidades, ya sean las parciales y en las finales. De la parcial entra de la unidad 1 al 14 y nosotros en síntesis desarrollamos de la unidad 1 al 6 nomás y el resto en trabajos prácticos. Se le completa como está en el material y te cuestiona, o sea, te dice que tiene que ser con tus palabras. Un alumno, un estudiante de cuarto año de Derecho, perfecto, puede interpretar lo que dice el material, pero no va a ser la misma cosa escucharle a un docente. Si vos me explicás algo, profesora, se me va a quedar eso en mi cabeza. Y si me volvés a preguntar en el examen, voy a responder como vos me dijiste. O sea, perdón, como usted me dijo. Esa es la preocupación, profesora. Y yo creo que a la filial de Itagua lo que no le está gustando un poquitito más es la parte fácil de entregar nomás los materiales y no aprender la materia. Y ya estamos llegando al 5º año. Quiero dejar algo bien en claro, profe. No estoy cuestionando la actuación del docente. Yo creo que acá el problema es la institución, que ya no tuvo más tiempo de cambiar docente por la situación que usted está pasando. Y por eso nomás ella también le aceptó todo. Porque media hora, como dijo la compañera, es muy corto el tiempo para desarrollar, no sé si 34 o 36 unidades, que va hasta diciembre. Es lo que yo entiendo, profe, y quería opinar nomás con respecto al tema. Yo sé que varios compañeros de otras filiales no van a estar de acuerdo porque se sienten a gusto con el sistema, ¿verdad? Pero es lo que yo pienso. Gracias, profe. Bueno, en realidad, con relación a los chicos que me acompañaron el primer día de clases, nosotros habíamos hablado y los que ya tuvieron asignatura conmigo anteriormente también saben, ¿verdad? Que yo soy de la teoría de que yo no, bolillas que yo no desarrollé, yo no meto en los exámenes, ni en la final ni en las parciales, ¿verdad? Inclusive si yo les doy trabajo práctico para desarrollo de unidades que son parte del programa, tampoco eso entra dentro de nuestro examen, ¿verdad? Y eso lo vengo haciendo desde los 8 años que vengo siendo docente, ¿verdad? Eso es independientemente a mi sistema de desarrollo de clase. Entonces, si nosotros tenemos clases presenciales, todos los jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche y nosotros llegamos a desarrollar solamente 15 unidades de la 20, entonces las 15 unidades nomás entran en el examen. Eso siempre fue así conmigo. Ahora tenemos particularmente un caso especial, ¿verdad? Porque yo los lunes tengo con los del segundo,
con quienes me conecto generalmente a las 7 de la noche y nos vamos hasta las 8, 8 y media máximo ahora. Y tengo los martes internacional con quien tengo 38 unidades, con quien me conecto también en esa, más o menos en ese horario, ¿verdad? De que es de 7 y media a 8. Algunas veces llegamos a 9, pero eso también hace parte, porque a nosotros también los directivos de las instituciones, de las diversas filiales también nos solicitan, ¿verdad? Que tiene que haber una conexión eh, gradual en el tiempo. ¿Por qué? Porque, Cristian, vos podés tener wifi gratis, o sea, no es gratis, pero en el sentido de que no tengas que estar conectado de tu teléfono, ¿verdad? Pero hay muchos compañeros que compran paquetes de datos y se conectan a las clases. Entonces también, teniendo en cuenta esas situaciones, también es que nos solicitan que sea más o menos hacer un bosquejo ya de lo que son las unidades, ¿verdad? Para tener en cuenta a esos alumnos que tienen esa dificultad de conexión específicamente económico, por la cual no pueden conectarse, por ejemplo, de 6 de la tarde a 21 horas, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones el docente tiene que poder manejar, ¿verdad? Y cada situación y cada particularidad de todos los alumnos es independiente. Ustedes son un poco más de 60, entonces yo sé que va a ser difícil luego poder suplir o ver la necesidad particular de cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero son esos desafíos en los que también el docente está enfrentando, ¿verdad? Porque el sistema de desarrollo de clase es ECTA y tenemos que poder de una u otra manera hacerle frente y buscar una alternativa que sea más justa para por lo menos la mayoría, ¿verdad? Entonces, esas son las condiciones, ¿verdad? Pero yo entiendo, eso queda perfectamente en carácter ya de cada filial, ¿verdad? Entonces, de la situación particular que yo estoy atravesando, los directivos saben, ¿verdad? Inclusive les propuse que yo no tendría problema de conectarme sábado o domingo con los alumnos para no perjudicarles a ustedes, ¿verdad? Si se sienten perjudicados por el sistema de nuestra clase, pero también respeto mucho el tiempo de ustedes. Ustedes tienen familia, tienen trabajo, tienen hijos, marido, entonces respeto mucho también esa situación particular ya de cada uno y la manera más positiva que pudimos encontrar, por lo menos para la mayoría, es conectarnos a las 8:30, ¿verdad? Entonces, hoy eh, empezamos un poquito más temprano. La siguiente clase vamos a poder dar clases desde las 7 y el resto de las clases que vamos teniendo vamos a ir viendo cómo manejamos ya de acuerdo a mi horario, ¿verdad? Entonces, ese es, le soy sincera con relación a eso, ¿verdad? Esa es mi situación particular. Yo sé que eso no es problema de ustedes, pero ese es mi realidad, ¿verdad? Justamente, profe, nosotros habíamos hablado en la reunión contigo, ¿verdad? De los delegados. Aquella vez cuando vos no comentaste esta situación, de este problema que se estaba acercando, ¿verdad? Y por eso es muy importante. Yo sé también que, como vos decís, que es importante asistir a las clases, demás cosas, pero yo, por ejemplo, en particular, y muchos compañeros también seguían también por las grabaciones que vas pasando, ¿verdad? Muchas veces no puede asistir los jueves, pero asistir los fines de semana, ya sea sábado, domingo, y mirar otra vez la clase que pasó, ¿verdad? Pero siempre asistir así, pues da gusto porque vos preguntás y demás cosas, ¿verdad? En cuanto a nosotros, pues, en cuanto a la filial de acá de Ciudad del Este, hablamos todos entre los compañeros y entendimos la situación, ¿verdad? De lo que vos está pasando, que no es por falta de voluntad tuya que pasa eso, sino que es porque te complican otro horario, ¿verdad? Entonces, una excepción que vos habías pedido y nosotros pudimos aceptar como filial, ¿verdad? Y muchas veces es difícil porque la gente trabaja y demás cosas también, viene cansado ya de su trabajo y ya quiere descansar y demás cosas, ¿verdad? Pero un pequeño sacrificio que yo veo también que tenemos que ir haciendo también para llegar al objetivo, ¿verdad? Y yo creo que vos tenés también bien especificado también tus unidades a desarrollar, porque tenemos también una larga etapa, ¿verdad? Que hasta diciembre vamos a llevar, ¿verdad? Y ir desarrollando cada pedazo. Muchas veces es mejor
desarrollar un pedazo y aprender bien eso que desarrollar uno más grande y ya te va confundiendo muchas cosas. No sé, esa es mi forma de pensar. Sí. Buenas, yo también quería comentar, yo estoy de acuerdo, yo soy Claudia Riveros de la filial de Itaguán, yo estoy de acuerdo con los compañeros y nosotros también hablamos en nuestra filial sobre el tema de mover los horarios. El tema es que nosotros nos dijeron que vamos a mover los horarios, no que le íbamos a quitar a la tercera, cuarta parte, porque así como dicen los compañeros, es poco el tiempo para desarrollar. Se entiende, todos venimos cansados del trabajo, tenemos que hay personas que tienen hijos, volvemos a despertarnos súper temprano para ir al día siguiente al trabajo y el horario sería hasta las 10:30 más o menos. Es mucho, pero por lo menos desarrollaríamos más clases que entender, porque así como dijo la profe, si hay 5 unidades que no se desarrollan, no entran en el examen, pero eso en el futuro quizás te perjudique. Alguien que quiera estudiar didáctica universitaria y tenga que enseñar esas 5 unidades no va a tener la noción de cómo va a explicar esas unidades, por ejemplo, para sus alumnos. Tendríamos que vernos, rebuscarnos en diferentes lugares otra vez y aprender en ese proceso para poder enseñar, en el caso de que tengamos que enseñar. Si vamos a ejercer la materia también, serían pedazos que nos van faltando y se van sumando con otras materias que tampoco vamos completando. Entonces es como que vamos perdiendo ciertos conocimientos que quizás podrían sernos de mucha ayuda en la carrera. Hola, hola, Hola. profe, quiero dar también mi opinión y creo que somos grandes ya, estamos cuarto año y tenemos que entender y comprender que el docente tiene su planeamiento, el docente ya sabe de dónde a dónde va a dar su clase y, profe, nosotros nos damos bien cuenta de que vos estás dividiendo las clases y ya tenés totalmente cronometrado. Hasta diciembre va, ya hiciste la división exacta de todas las bolillas y que en ese tiempo que estamos desarrollando las clases, vos ya tenés totalmente cronometrado y ya está desarrollada tu clase de acuerdo a tu planeamiento y te da el tiempo exacto. No porque demos clase 1 hora vamos a poder desarrollar el total de las bolillas o porque demos media hora. Damos media hora, pero se desarrolla tal cual como vos tenés ya planeado, profe. O sea, nosotros en la filial de Ciudad del Este vemos y comprendemos muy bien y hay que entender muchas veces que es cantidad, sino es calidad. Tenemos que poder apreciar en esta media hora que estamos dando la clase es la calidad de lo que estamos dando. La profesora explica súper bien y da los ejemplos tal cual. No es que nos va a estar leyendo libros y libros y libros, nada más. Ella ya hace su resumen exacto y nos da lo que, como se diría, el caracú de lo que es la materia. Es todo, profe. Yo creo que esa es mi apreciación y creo que nosotros estamos muy contentos y fuerza, profe, y gracias, Muchas gracias gracias. por todo. Dale, gracias. Por parte mía y la filial de Villarrica también estamos de acuerdo con usted, profe. Estoy de acuerdo también lo que está diciendo acá la compañera Cristel, porque estás haciendo una maravilla para estar con nosotros en línea, profe. No es fácil lo que estás haciendo. Y además, yo soy de Villarrica, pero tengo gente de Ciudad del Este que le conoce a usted como docente y me han hablado súper bien de usted. Y hasta el momento, yo de mi parte y de los compañeros de Villarrica no tenemos ningún problema en desarrollar de esta forma la clase, profe. Como dice la compañera Cristian, estoy totalmente de acuerdo con ella. Así es que fuerza, profe, vamos a seguir y vamos a llegar a la meta hasta diciembre. Bueno, y en realidad yo les expongo ahora mi situación, no es por una cuestión que yo no quiera, si es por mí nos conectamos, hacemos trabajo. Yo soy muy dinámica con las asignaturas que suelo tener porque en realidad tengo por lo menos la tranquilidad de que el derecho tributario no es una asignatura profesional. Entonces, no vas a salir, Claudia, mañana y vas a agarrar un caso tributario y no vas a saber qué hacer. No va a pasar eso contigo.
Tipo que es para completar nomás esta materia, entonces dentro de derecho, profe, ¿verdad? Todas las asignaturas son importantes, pero no es, por ejemplo, un procesal civil, procesal penal, sucesiones, que son asignaturas, ejes dentro de la profesión, porque el día de mañana ustedes terminan y van a encontrar un juicio de divorcio o un juicio de adición de apellido. Entonces, son materias esenciales, ¿verdad? Que se requiere mucha práctica luego para desarrollar, ¿verdad? Con el derecho tributario tenemos estipulado las leyes y nosotros más o menos lo que venimos a hacer es hablar de esas leyes, ¿verdad? De lo que nosotros ya tenemos establecido. Y después, profe, lo que yo veo mucho también, de todas las asignaturas que estamos teniendo virtuales, yo veo mucho que la cantidad que se conecta siempre es lo mismo. No veo mucha variante también que hay una cantidad excesiva de personas que se conectan, eso para las clases, esto tampoco veo, ¿verdad? Con la clase que estamos llevando ahora y con los otros. Sí, ustedes saben que yo, por ejemplo, con Internacional tengo 132 alumnos, de las cuales nunca llegan a 40 conectados. De 132, imagínense ustedes que son 60. Entonces, ese es, por más de que yo me conecto con ellos una noche, igual me van a decir, no, hay gente que se conecta mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, eso ya siempre es por el interés del alumno. Eso es independientemente a la institución, al docente. Todas esas cuestiones son siempre exteriores al interés específicamente del alumno, ¿verdad? Entonces, son situaciones también que ya es parte de un todo dentro de lo que es la asignatura, ¿verdad? Pero como les digo, ¿verdad? Esa es mi situación particular por la que yo estoy pasando, infelizmente, ¿verdad? Pero tampoco quiero hacer o desmerecer la importancia de la asignatura. Para mí es súper importante eso. Y ustedes van a ver también que dentro de la corrección que recibieron, yo tengo esa, por decirlo así, punto de que no puedo, si yo no estoy cumpliendo con ustedes una noche, entonces yo tengo todas esas cuestiones también como un punto, ¿verdad?, a tener en cuenta. Entonces, son muchos casos, entiendo, son muchas situaciones, yo entiendo específicamente y perfectamente la situación particular de cada uno, pero les expongo también la mía, ¿verdad? Y ya queda eso a criterio de cada filial, si quiere solicitar cambio de docente o unirse a otra filial, ¿verdad? Eso ya queda exclusivamente de acuerdo a cada filial, pero les digo que antes de hablar con ustedes, yo tomé la iniciativa de hablar con los directivos, ¿verdad? Inclusive de darles la posibilidad de que yo pueda renunciar a la asignatura, ¿verdad? Y esa fue la respuesta que yo recibí. Y posteriormente hablé también con ustedes y también tuve la respuesta de los compañeros de conectarnos un poquito más tarde, ¿verdad? Entonces, esa es la situación en la que estamos y eso ya queda, yo no voy a poder conectarme antes, excepto esos días que ya les dije, ¿verdad? Y es eso. Profe, Sí, te escucho. quiero aclarar una cosa, profe. Personalmente no estuve cuestionando la capacidad del docente para empezar, ¿verdad? Porque escuché varios comentarios y creo que toman por ese lado que estamos cuestionando tu capacidad, ¿verdad? Nosotros tuvimos clases contigo, profe, el año pasado y en ningún momento cuestionamos tu capacidad de docente. Por algo sos docente y por algo está en la institución, ¿verdad? Y solamente aclarar eso, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, usted no es la culpable, el culpable es la institución. Es la institución, profesora, porque ellos como para no perder un docente, para tener que rebuscarse otra vez, aceptan nomás ya todo. Porque esa es la realidad, profesora. Y yo creo que la filial de Itagua no está cuestionando, vuelvo a repetir, y quiero que se quede grabado esto, ¿verdad? Que la capacidad del docente no se está cuestionando en ningún momento. Solamente nomás eso, profe. Y yo creo que te acordás de nosotros, de la filial de Itagua. Sí. Pues los chicos de Ciudad del Este creo que están tomando por ese lado, que estamos cuestionando tu capacidad. Es lo que yo entiendo. Claro que no. Ni un momento se dijeron eso para que nosotros podamos tomar ese lado. Yo particularmente no tomo ese lado, Cristian.
Te agradezco, Oscar. Yo entendí lo más por eso, por cómo le están dando fuerza a la profesora. Yo le quiero dar fuerza también a la profe, porque es complicado. Yo tengo un hermano docente que tiene nomás también así 60, 70 alumnos cada hora cátedra. Yo sé lo complicado que es, profe, pero era mi opinión nomás, ¿verdad? No quiero quedar mal frente a los compañeros y ya di mi opinión. Gracias, profe. Gracias a vos, Cristian. Profe, una preguntita. Nosotros, ¿cuántas horas es tu hora cátedra? Según el horario normal, si estuviésemos clase los jueves, si vos no hubieses tenido ese inconveniente con otras materias, profe, ¿cuántas horas? 18:30 a 21 es nuestro horario. No es de 18:30 a 8:30. No, a 21. Ah, ya me callo ahí. A 21 es nuestro horario. Que generalmente yo con las otras asignaturas por lo menos inicio a las 19, ¿verdad? Porque así ya todos vienen del trabajo y ya se conecta mayor cantidad de alumnos. Entonces suele ser con mis otras asignaturas por lo menos iniciamos a las 19, se va hasta las 20, a veces hasta las 20:30, más o menos, que suele ser horario de conexión con las otras asignaturas, ¿verdad? O no sé, profe, si hablamos entre todos y después cada delegado habla con sus filiales y después que llegamos a un acuerdo que de extender un poquito más hasta las 9:30, así como estaba pidiendo la compañera, o por ahí, ese se hace para poder subsanar un poco también, no sé, creo yo, ¿verdad? Y podría ser, como le dije yo a los directivos, yo no tenía problema, por ejemplo, los miércoles yo tengo libre, pero los viernes de noche yo ya tengo a las 2 empiezo mi maestría y los sábados de mañana tengo maestría. Lunes, martes y jueves tengo clase, entonces ese es más o menos mi horario, ¿verdad? De que tengo libre. Ahora no llenaron un todito nomás, profe. Viste que antes teníamos 2 materias por módulo, llevábamos ese terminada, después otros 2 así, ¿verdad? Sí. Ahora pues no agarra todito los 5 días de la semana porque los viernes nos están dando práctica, ¿verdad? A nosotros, y yo creo que también las otras filiales también están en la misma situación, ¿verdad? Y Sí, compañero. no nos queda en el horario para poder tener, y muchas veces sábado, Pero domingo, y eso no es sé, difícil que la gente perdón, conectar. Perdón, compañero, por interrumpirte. No sé por qué dice que nos vamos a aprender, que le molesta yo digo que el poco minuto que tenemos clase. Si lógica jurídica tenemos de 19 a 20, después después entramos a marítimo, 1 hora nomás también tenemos. Es igual que esta clase nomás también, profe. 30 y algo nomás, si no llega a la 1 hora. Y somos los mismos que estamos teniendo virtuales, tenemos lógica y tenemos marítimo, y eso a ellos no les molesta, no sé, yo no sé, pero todas las materias son importantes. A nosotros nos metieron 2 materias en un solo día. Yo digo, mira, a veces lo otro sí que es todo leído, y ustedes se van a dar cuenta, el de marítimo y el otro, todo es leíble. El profesor ahí su material, no sé si así y yo encuentro esta materia como un poco más dinámico porque no sé, me llega pero más, yo digo por lo menos interactúa la profesora con nosotros. Lo de la filial, perdón, lo de la filial de Itagua, lo que les preocupa es que tenemos pocas horas de clase, que es una materia importante, según ellos, tributario, ¿verdad? Es importante. También jurídica es importante y marítimo es también importante. Y esas 2 materias nos meten desde las 18 hasta las 21 horas y se tiene que dividir porque jurídica es aparte y marítimo es aparte. Yo digo que sí, hay que darle importancia de igual a todas las materias también, pero yo no veo que ellos se estén quejando del horario de jurídica ni de marítimo. Y todos tenemos también compromisos. Sí, Alberta Simonelli. Sí, señor. Simonelli.